Bueno, entonces ahora continuamos. Tuve acá capsus con el computador, se me apagó, seguro se recalentó. Entonces estábamos hablando acá que los hidrocarburos sustituidos son compuestos que tienen la misma estructura que un hidrocarburo, pero que contienen átomos de otros elementos distintos al hidrógeno y al carbono, en lugar de una parte del hidrocarburo. La parte de la molécula que tiene un ordenamiento específico de átomos, que es el responsable del comportamiento químico de la molécula base, recibe el nombre de grupo funcional. Entonces, ¿qué grupos funcionales tenemos? Pues acá tenemos los grupos funcionales. Entonces tenemos los compuestos halogenados, es uno de los grupos funcionales. Pertenecen al grupo funcional de los átomos de halógeno, ¿tá? Del grupo del cloro. Tienen una alta densidad, se utilizan en refrigerantes, por ejemplo el nitrógeno, ¿sí? Perdón, el amoníaco, que era el NH3. ¿Mm? Habíamos mirado la vez pasada, ¿sí? Entonces tienen alta densidad, se utilizan en refrigerantes, disolventes, pesticidas, repelentes de polillas o de insectos, en algunos plásticos y en funciones biológicas, hormonas, tiroideas, por ejemplo, cloroformo, diclorometano, tiroxina, el freón, el DDT, el PCBS, el PVC, que es en lo que se hace la ductería, la tubería de agua. La estructura de los compuestos halogenados es el radical, se puede hacer CH2 o CH3 y un X, en donde X es flúor, o sea, los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. R es un radical de hidrocarburo. Es listo. Ahora vamos a mirar enfáticamente los hidrocarburos aromáticos. Entonces acá tenemos qué es un hidrocarburo aromático. Entonces, el hidrocarburo aromático, entonces el hidrocarburo aromático tiene esta forma. ¿Sí? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrógenos alrededor. Este es un hidrocarburo aromático. ¿Sí? Y estos son carbonos. Entonces, esta es la molécula del benceno, tanto que yo se las mencioné varias veces. Benceno, ahí está el benceno. Es un hidrocarburo aromático. Entonces, ustedes cuando lo miren allí, en los libros, van a encontrar que es un benceno. Sí, molécula de benceno. Es el hidrocarburo aromático más reconocido. Entonces, vamos a mirar acá. Vamos a ampliar esto. Entonces, tenemos un hidrocarburo aromático. Es un polímero cíclico. Recordémonos que ¿qué es un polímero? Un polímero es un conjunto de varios, conformado por varios compuestos, ¿sí? Entonces es un polímero cíclico conjugado que cumple la regla de Hunkel, la que mirábamos la anterior. Es decir, que tiene un total de 4n más 2 electrones pi en el anillo.
Entonces, para que se dé la aromaticidad deben cumplirse ciertas premisas. Por ejemplo, que los dobles enlaces resonantes de la molécula estén conjugados y que se den al menos dos formas resonantes equivalentes. La estabilidad excepcional de estos compuestos y la explicación de la regla de Hunkel han sido explicados cuánticamente mediante el modelo de partícula en un anillo. ¿Sí? Vamos a mirar eso que lo de partícula en un anillo. Vamos a mirar qué es eso de partícula en un anillo. Bueno, mientras miramos qué es la partícula en un anillo, entonces la partícula en un anillo es un ejemplo sencillo de sistema cuántico con propiedades interesantes. Este modelo reproduce las características hipotéticas de una partícula libre que se mueve solamente a lo largo de un anillo, espacio topológico homeomorfo a S1. Sí, todo esto lo estoy leyendo y de manera uniforme. Además, el modelo aquí presentado ha encontrado aplicación en explicar la regla de Hunkel sobre la estabilidad de los hidrocarburos aromáticos. No es mucho lo que nos quitó la duda, sino... Bueno, entonces, originalmente el término estaba restringido a un producto del alquitrán mineral, el benceno y a sus derivados, pero en la actualidad incluye casi la mitad de todos los compuestos orgánicos. El resto son llamados compuestos alifáticos. El máximo exponente de la familia de los hidrocarburos aromáticos es el benceno, C6H6. Ese debemos aprendérnoslo, C6H6. Pero existen, entonces, otros ejemplos, como la familia de anulenos, hidrocarburos monocíclicos totalmente conjugados, de forma general, CHN. Entonces, ¿qué pasa? Acá está cada uno de los carbonos. Y entre los carbonos también hay unión. Enlace covalente. Bien, bueno, entonces ahí tenemos lo que son los hidrocarburos aromáticos. Entonces el benceno. Ah, falta mirar la estructura, nos faltó la estructura. Vamos a mirar la estructura. Bueno, vamos a abrir nuevamente la página porque la cerré, pero debemos buscarla. Bueno, entonces acá tenemos los hidrocarburos y vamos a mirar la estructura. Vamos a mirar la estructura.
Entonces tenemos acá la estructura de los aromáticos. Entonces teníamos el benceno, vean los 6 carbonos, CHCH, ¿sí? 6 CHs, y están unidos con enlace doble, vea, y sencillo estos de acá, ¿sí? Entonces dice aquí, la resonancia del benceno, cada carbono tiene 3 electrones enlazados y el cuarto localizado gira alrededor del anillo. Bueno, entonces tenemos acá la estructura. Una característica de los hidrocarburos aromáticos como el benceno anteriormente mencionada es la coplanaridad del anillo o también llamada resonancia. Debido a la estructura electrónica de la molécula, al dibujar el anillo del benceno se le ponen 3 enlaces dobles y 3 simples. Dentro del anillo no existen en realidad dobles enlaces conjugados resonantes, sino que la molécula es una mezcla simultánea de todas las estructuras que contribuyen por igual a la estructura electrónica. En el benceno, por ejemplo, la distancia intraatómica CC entre la de un enlace sigma simple y uno pi doble, ¿sí? Esos son los nombres que se le da al simple y al doble. Entonces dice, todos los derivados del benceno, siempre que se mantenga intacto el anillo, se consideran aromáticos. La aromaticidad puede incluso extenderse a sistemas policíclicos como naftaleno, antraceno, fenantreno y otros más complejos. Incluso ciertos cationes y aniones como el pentadienilo, que poseen un número adecuado de electrones pi, o sea, enlace doble, y que además son capaces de crear formas resonantes. Entonces dice, estructuralmente, dentro del anillo de los átomos de carbono están unidos por un enlace sp2 entre ellos y con los de hidrógeno quedando un orbital pi perpendicular al plano del anillo y que forma con el resto de orbitales de los otros átomos, un orbital pi por encima y por debajo del anillo. Listo, entonces hasta allí vemos lo que son los hidrocarburos aromáticos. Entonces son los compuestos que se desprenden del benceno o que se forman con benceno. Bueno, vamos a mirar algo más acá sobre los hidrocarburos aromáticos. Entonces dice así, los hidrocarburos aromáticos son aquellos hidrocarburos que poseen las propiedades especiales asociadas con el núcleo o anillo del benceno, en el cual hay 6 grupos de carbono hidrógeno unidos a cada uno de los vértices de un hexágono. Entonces allí está otra explicación. Dice, los enlaces que unen estos 6 grupos al anillo presentan características intermedias respecto a su comportamiento entre los enlaces simples y los dobles. Así, aunque el benceno puede reaccionar
para formar otros productos. Ay. Para formar productos de adición como el ciclohexano. La reacción característica del benceno no es una reacción de adición, sino de sustitución, en la cual el hidrógeno es reemplazado por otro sustituto, ya sea un elemento univalente o un grupo. Los hidrocarburos aromáticos y sus derivados son compuestos cuyas moléculas están formadas por una o más estructuras de anillo estable del tipo antes descrito y pueden considerarse derivados del benceno, de acuerdo con los tres procesos básicos. Entonces era lo que yo estaba tratando de explicar hace un momento. Entonces los tres procesos básicos son por sustitución de átomos de hidrógeno, entonces por radicales de hidrocarburos alifáticos, por la unión de dos o más anillos de benceno, ya sea directamente o mediante cadenas alifáticas u otros radicales intermedios, entonces más o menos es la misma teoría de lo que decíamos ahorita, o por condensación de los anillos de benceno. Entonces, cada una de las estructuras anulares puede constituir la base de series homólogas de hidrocarburos. Perdón. En las que una sucesión de grupos alquilos saturados o no saturados sustituye a uno o más átomos de hidrógeno de los grupos de carbono e hidrógeno. Las principales fuentes de hidrocarburos aromáticos son la destilación de la hulla y una serie de procesos petroquímicos, en particular la destilación catalítica, la destilación del petróleo crudo y la alquilación de hidrocarburos aromáticos de las series más bajas. Los aceites esenciales que contienen terpenos y PCMeno, ¿sí? Cimeno, perdón, también pueden obtenerse de los pinos, de los eucaliptos y las plantas aromáticas, y son un subproducto de las industrias papeleras que utilizan pulpa de pino. Entonces por eso el nombre de los aromas, ¿no? Los hidrocarburos policíclicos se encuentran en las atmósferas urbanas. Entonces, usos. Entonces, usos. La importancia económica de los hidrocarburos aromáticos. Acá. Ahí. Entonces dice, la importancia económica de los hidrocarburos aromáticos ha aumentado progresivamente desde que a principios del siglo XXI se utilizaba la nafta de alquitrán de hulla como disolvente del caucho. En la actualidad, los principales usos de los componentes o de los compuestos aromáticos como productos puros son la síntesis química de plásticos, caucho sintético, pinturas, pigmentos, explosivos, pesticidas,
detergentes, perfumes y fármacos. También se utilizan principalmente en forma de mezclas como disolventes y como constituyentes en proporción variable de la gasolina. El cumeno se utiliza como componente de alto octanaje en los combustibles de los aviones, como disolvente de pinturas y lacas de celulosa, como materia prima para la síntesis de fenol y acetona, y para producción de estireno por pirólisis. También se encuentra en muchos disolventes comerciales derivados del petróleo con puntos de ebullición que oscilan entre 160 grados centígrados. Es un buen disolvente de grasas y resinas y por este motivo se ha utilizado como sustituto del benceno en muchos de sus usos industriales. El P-cimeno se encuentra en muchos aceites esenciales y se puede obtener por hidrogenación de los terpenos monocíclicos. Es un subproducto del proceso de fabricación de pasta de papel al sulfito y se utiliza principalmente junto con otros disolventes e hidrocarburos aromáticos como diluyente de lacas y barnices. La cumarina se utiliza como desodorante o como potenciador de olor en jabones, tabaco, productos de caucho y perfumes. También se utiliza, entonces si nos damos cuenta que es muy utilizados estos aromáticos, ¿no? Supremamente utilizados. Entonces dice, la cumarina se utiliza como desodorante o como potenciador del olor de los jabones, tabaco, productos de caucho y perfumes. También se utiliza en preparados farmacéuticos. El benceno, el benceno se ha prohibido como componente de productos destinados al uso doméstico y en muchos países también se ha prohibido su uso como disolvente y componente de los líquidos de limpieza en seco. El benceno se ha utilizado ampliamente en la fabricación de estireno, fenoles, anhídrido maleico, detergentes, explosivos, productos farmacéuticos y colorantes. Entonces también se ha empleado como combustible, reactivo químico y agente de extracción para semillas y frutos secos. Los derivados Los derivados mono, di y trialquilados del benceno se utilizan principalmente como disolventes y diluyentes y en la fabricación de perfumes y productos intermedios en la producción de colorantes. Estas sustancias se encuentran en algunos petróleos y en los destilados de alquitrán de hulla. El pseudodocumento, el pseudodocumeno se utiliza en la fabricación de perfumes y el 1,3,5-trimetilbenceno y pseudocumeno se emplean también como productos intermedios en la producción de colorantes. Aunque el uso industrial más importante de estas sustancias es como disolventes y diluyentes de pinturas.
El tolueno es un disolvente de aceites, resinas, caucho natural mezclado con ciclohexano y sintético, alquitrán de hulla, asfalto, brea y acetilcelulosas, en caliente mezclado con etanol. Brea y acetilcelulosas, perdón, bueno, también se utiliza como disolvente y diluyente de pinturas y barnices de celulosa y como diluyente de las tintas de fotograbado. Al mezclarse con el agua, forma mezclas azeotrópicas que tienen un efecto deslustrante. El tolueno se encuentra en mezclas que utilizan como productos de limpieza en distintas industrias y en artesanía. También se utiliza en la fabricación de detergentes y cuero artificial y es una importante materia prima para síntesis orgánicas como las del cloruro, como el del cloruro de benzoilo y bencilideno, sacarina, cloramida T, trinitrotolueno, que es el TNT, que es la dinamita, y un gran número de colorantes. El tolueno es un componente del combustible para aviones y de la gasolina para automóviles. El reglamento, bueno, del Consejo Europeo dice acá que regula esto. ¿Sí? El naftaleno se utiliza como material de partida para la síntesis orgánica de una amplia gama de sustancias químicas como antipolillas y en conservantes de la madera. También se emplea en la fabricación de índigo y se aplica externamente al ganado o las aves para controlar insectos parásitos, el naftaleno. Es de color como violeta. Es el que llaman azul de metileno. ¿Sí? Entonces, el estireno se utiliza en la fabricación de una amplia gama de polímeros, como el poliestireno. Y elastómeros, este poliestireno es el icopor. Y elastómeros copolímeros, como el caucho de butadieno estireno o el acrilonitrilo butadieno estireno, el ABS. ¿Sí? Que se obtiene mediante la copolimerización del estireno con 1.3 butadieno y acrilonitrilo. Son nombres bien raros, ¿no? Pero ahí es como una lectura como de información. El estireno se usa ampliamente en la producción de plásticos transparentes. El etilbenceno es un producto intermedio de síntesis orgánica, especialmente en la producción de estireno y caucho sintético. Se utiliza como disolvente o diluyente, como componente de los combustibles. Esto ya lo habíamos leído. Existen tres isómeros del sileno orto, o sea, está sileno, orto, para y meta. El producto comercial es una mezcla de estos tres isómeros con el isómero meta en mayor proporción, con el isómero meta en mayor proporción hasta un 60 o un 70%, y el para en menor proporción hasta un 5%. El sileno se utiliza como diluyente de pinturas y barnices en productos farmacéuticos, como aditivo de alto octanaje en combustibles de aviones
en la síntesis de colorantes y en la producción de ácidos tálicos, debido a que el xileno es un buen disolvente de parafina. El bálsamo de Canadá y el poliestireno también se utiliza en histología. Bueno, acá hay más cosas. El benceno, hablamos del benceno, los aromáticos, y bueno, este documento queda aquí guardado para que lo puedan leer más adelante. Entonces ya todo esto es como de interés sobre los aromáticos. Entonces los aromáticos son los derivados del benceno. Entonces acá están los que leímos ahorita, el sileno. Entonces acá está el estireno y el etilbenceno. Entonces, bueno, algunas medidas de salud. Y acá están. Acá está la tablita de resumen. El benceno es hidrocarburo de fenilo. Pirobenzol se llama químicamente. El p-metilterbutilbenceno, el TBT. Acá hay más aplicaciones. ¿Sí? Entonces va a quedar allí. Vamos a grabarlo para que ustedes lo puedan tener y se los envío por correo. Tanto este como el documento que quedó de Word. ¿Listo? Entonces, bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Disculpen que quedó partida la clase. Se recalentó el computador y se apagó. Entonces, hasta mañana. Mañana continuamos con la clase. Vamos a mirar qué clase continúa mañana. Ya miramos los aromáticos. Ahora vamos a mirar grupo OH o creo que son los alcoholes. Listo. Mañana continuamos con eso. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Que Dios los bendiga.